Vamos a hablar de un tema sumamente importante y tiene que ver con el manejo de los pacientes en el perioperatorio. La albúmina ciertamente se trata de uno de los medicamentos que con más frecuencia prescribimos a los pacientes, en especial en el ambiente pre, intra y en el postoperatorio. A lo largo de esta plática vamos a revisar algunos conceptos relacionados con la administración de este medicamento, cuáles son sus indicaciones precisas, cómo se calcula la dosis de la albúmina y también analizar algunos usos prácticos de este medicamento. El desglose del temario consiste en primero hacer una revisión de algunos conceptos generales, posteriormente vamos a analizar cuáles son las indicaciones precisas de la albúmina, posteriormente vamos a ver algunos usos de este medicamento y sobre todo los puntos de controversia. Y al final, hacer un resumen de algunos mensajes importantes para llevar a casa. A manera de introducción, recordemos de que la albúmina es una proteína. Este se encuentra en una gran proporción en el plasma sanguíneo, aunque la albúmina también se puede encontrar a nivel del intersticio en pequeñas cantidades. Tiene un peso molecular de alrededor de 69.000 daltons. Este número de 69.000 daltons puede variar. En algunos libros de texto habla de 67.000, otros incluso por encima de 70.000. Lo importante es que la albúmina se trata de una macromolécula de alto peso molecular y con este tamaño molecular lo hace prácticamente impermeable a la filtración glomerular. Pequeñas trazas de albúmina logra escapar de la filtración glomerular a pesar de ese gran tamaño, pero en la mayor parte de las veces la albúmina es retenida dentro del plasma sin ser filtrada a nivel del riñón. La palabra albúmina tiene su origen en la palabra latín de albumen. Albumen significa clara de huevo. De hecho, este concepto es importante sobre todo en lo que es la cocina. Más adelante vamos a explicar qué tiene que ver la albúmina con algunos conceptos de cocina. La albúmina es una proteína que se sintetiza a nivel del hígado y después de su síntesis se secreta hacia la circulación sanguínea a razón de alrededor de 11 a 14 gramos por día. Esto obviamente en el contexto de una persona que tiene función hepática normal. En los pacientes que tienen disfunción hepatocelular, esta cifra disminuye dramáticamente y esa es la razón por la que de forma universal vemos cómo los pacientes que tienen hepatopatía aguda o crónica desarrolla hipoalbuminemia. Es importante aclarar de que la albúmina es una proteína muy abundante. Pero ¿qué tan abundante? ¿Será tan abundante como para superar la concentración de todas las proteínas de la sangre? ¿O será que la albúmina es una proteína más, a pesar que está abundante, pero no es la más abundante? A esta pregunta de la albúmina es la proteína más abundante de la sangre, la respuesta sería opción A, cierto, opción B, falso. Bueno, la respuesta lo podemos encontrar cuando comparamos dos de las proteínas más importantes de la sangre. La albúmina se encuentra en una concentración de 4.2 a 5.5 gramos por decilitro. Por el otro lado, la hemoglobina tiene una concentración de 12 hasta 15 gramos por decilitro. Consecuentemente, podemos afirmar de que la albúmina es la proteína más abundante, pero del plasma, no de la sangre, porque la sangre incluye no solamente el componente soluble, en este caso de plasma, sino también el volumen que ocupa las células, en este caso la masa eritrocitaria, la masa plaquetaria y la masa leucocitaria. Consecuentemente, esta pregunta tiene la respuesta correcta, la opción B. La albúmina no es la proteína más abundante de la sangre, es la hemoglobina. La albúmina es la proteína más abundante, pero del plasma.
Acá vemos un reporte típico del perfil de proteínas. Proteína total en 4.7, la albúmina está en 1.5 gramos por decilitro, las globulinas 3.2 gramos por decilitro y una relación albúmina-globulina de 0.47. Este es un reporte que generalmente nosotros ni siquiera le damos la suficiente atención o la importancia que se merece. Y de aquí un factor muy importante, un parámetro muy importante es la relación albúmina con respecto a las globulinas. En ese caso, la relación normal es de aproximadamente de 1 a 2, siendo más abundante la albúmina en comparación con la totalidad de las globulinas. En este caso, ¿de dónde se obtuvo este valor de 0.47? Pues es una división entre la albuminemia y la globulinemia. 1.5 entre 3.2 da 0.47. Esta relación está invertida. En condiciones normales hay más albúmina en comparación con las globulinas. Esto indica de que este paciente con este perfil de proteína está mal. Es un perfil de proteína que es patológico. Ya como este parámetro muchas veces ni siquiera le prestamos atención, así con el manejo de la albúmina también existe muchos errores o imprecisiones que debemos de corregir. Esta es la representación molecular de la albúmina. Tiene forma muy parecida a un corazón. Esta es la morfología de una molécula de albúmina. Y tiene gran cantidad de residuos de aminoácidos que cuando está a pH fisiológico están desprotonados. En otras palabras, la albúmina tiene una carga neta negativa. De hecho, tiene gran cantidad de cargas netas negativas. Y esto explica por qué la albúmina, primero, porque es muy abundante y también porque está muy cargada negativamente. Se trata de una proteína transportadora muy importante, no solamente de sustratos que se encuentra presente normalmente en plasma, sino también de medicamentos. Por ende, las drogas ácidas se transportan mayoritariamente con la albúmina, mientras que las drogas básicas se unen principalmente a la alfa-1 glicoproteína ácida. La mayoría de los medicamentos que nosotros administramos tienen un comportamiento de drogas ácidas. Por eso es que una hipoalbuminemia aumenta la fracción libre y aumenta el efecto neto de estos medicamentos. Un ejemplo también de la albúmina como molécula transportadora de sustancia es, como se ve en esta gasometría, el calcio. El calcio iónico tiene, en este caso, una concentración 1.45 y claramente es un ion divalente catiónico y consecuentemente el calcio se une ávidamente a la albúmina. De hecho, la mitad del calcio que se encuentra en el plasma se encuentra en forma unido a la albúmina. Entonces, que no se nos olvide, esta es la estructura de la albúmina, tiene forma de un corazón y es una molécula proteica que tiene gran cantidad de residuos de carboxilo que se encuentra en forma desprotonada, tiene una carga neta negativa, es una proteína aniónica y es muy ávido hacia los cationes. En este caso el catión divalente más abundante sería el calcio y se pega una gran cantidad de calcio. Como habíamos dicho, la mitad del calcio que se transporta en el plasma se encuentra unido a la albúmina. La otra mitad se encuentra en forma de calcio iónico soluble. Bueno, cuando hablamos de albúmina, se nos viene a la mente otro examen de laboratorio. Por ejemplo, aquí se ve este reporte de laboratorio que dice prealbúmina. Prealbúmina en una concentración de 8 miligramos por decilitro. Ese paciente tiene hipoprealbuminemia. La diapositiva anterior va en colación con esta pregunta. La prealbúmina es el precursor de la albúmina. ¿Cuál sería la
respuesta correcta, que no es el precursor de la albúmina o que sí es el precursor de la albúmina. Bueno, primero tenemos que entender el concepto para fraccionar las proteínas de la sangre. Se aplica un método en laboratorio que se llama electroforesis. Electroforesis consiste en colocar la muestra en un gel de electroforesis y se aplica una carga negativa en un extremo. Y esto lo que hace, esta carga, lo que hace es atraer los iones. En este caso, como la carga positiva está acá, entonces va a jalar las proteínas que tienen carga negativa y entre mayor sea la carga neta, más velocidad va a viajar a través de ese gel de electroforesis. Por el otro lado, también depende del tamaño de la molécula. Las moléculas más pequeñitas migrarán más rápido a través de ese gel de electroforesis en comparación con las proteínas que tienen mayor peso molecular. Entonces, esta es la manera para fraccionar los distintos tipos de proteínas. Entonces, cuando se aplica fraccionamiento con electroforesis, vemos que al terminar de correr el estudio hay una serie de bandas horizontales. Estas bandas horizontales, de acuerdo a la velocidad con que se ha migrado, se le llama bandas alfa, bandas beta, bandas gamma. Y así es como tenemos las inmunoglobulinas, que son las gamma globulinas. Y en la banda beta tenemos la transferrina, hemopexina y la beta-lipoproteína. Y en la banda alfa tiene dos bandas, una alfa 1 y alfa 2. La alfa 1 corresponde a la banda de orosomucoide y alfa 1 antitripsina. Y la banda alfa 2 corresponde a la aptoglobina, la alfa 2 macroglobulina, ceruloplamina y la alfa lipoproteína. Y muy rápida migra la albúmina. Pero inclusive hay otra proteína que todavía migra más rápido. Esta banda corresponde a la banda de la prealbúmina. Como corre más rápido que la albúmina, entonces se le llama prealbúmina. Pero no es la albúmina. De hecho, no tiene relación estructural con la albúmina. Consecuentemente, a esta pregunta, la respuesta sería la opción B, perdón, la opción A. La albúmina no es el precursor, pero la prealbúmina no es el precursor de la albúmina. Son dos proteínas completamente distintas, no va relacionada entre sí y se le llama prealbúmina porque corre más rápido que la albúmina en un estudio de electroforesis. Pero aprovechando que estamos hablando de albúmina, ¿qué es en sí la prealbúmina? Recordemos de que no es el precursor de la albúmina. Esta glicoproteína se sintetiza en el hígado y también en pequeñas cantidades en los plexos coroideos. Se encuentra en una concentración bastante baja, 100 veces menor que la concentración de la albúmina, y tiene un promedio de vida de aproximadamente unos 2 días. Se utiliza en los pacientes, especialmente los pacientes agudamente enfermos, como un marcador de una desnutrición proteico-calórica. También es un marcador para enfermedad hepatocelular y sobre todo en los pacientes que se encuentran críticamente enfermos es un marcador que correlaciona con la gravedad de la inflamación aguda. A mayor inflamación, menor es la concentración de la prealbúmina. Entonces, para recordar, y esto es el concepto de aprendizaje basándose en similitudes o semejanzas como la liebre y la tortuga. Y en este caso, en cuanto a banda de movimiento electroforético, la albúmina es mucho más lenta en comparación con la prealbúmina. Y también en vista de que la duración promedio de la prealbúmina es de apenas 2 días en comparación con la duración promedio de una molécula de albúmina que puede llegar hasta los 19 días, en caso de que un paciente sufra una enfermedad aguda, una injuria, un trauma, la prealbúmina disminuye mucho más tempranamente en comparación con la albúmina. Y cuando se corrige el problema, la prealbúmina se normaliza con mucho más celeridad en comparación con la albúmina. Y por el otro lado,
¿para qué sirve la albúmina en el organismo? ¿Cuáles son las funciones? Las funciones son múltiples. De hecho, estas son algunas de las funciones de la albúmina. Sirve para el mantenimiento de la presión oncótica. Sirve también como proteína transportadora de una serie de sustancias como las hormonas tiroideas, las hormonas liposolubles, los ácidos grasos libres, la bilirrubina no conjugada. La bilirrubina no conjugada es la bilirrubina que no es soluble en agua, entonces tienen que buscar una proteína transportadora para viajar en el plasma. También la albúmina sirve como medio de transporte para muchos fármacos y drogas, principalmente las drogas que son de tipo ácidas. También sirve como mecanismo para transportar el calcio. La albúmina es un anión, el calcio es un catión divalente. Sirve también para el control de pH, actúa como un mecanismo que contribuye al sistema de buffer del cuerpo y también sirve como regulador de los líquidos extracelulares. Este es el concepto de efecto Donald, que lo recordamos en la clase de fisiología. Cuando hay una concentración baja de albúmina, tenemos que pensar en una serie de causas. De las causas más comunes sería la disfunción hepatocelular. En este caso, una cirrosis, una hepatitis. Paciente que tiene desnutrición, cuando hay pérdidas masivas, como por ejemplo en el síndrome nefrótico, que a veces se pierde varios gramos de albúmina al día. Recordemos de que el hígado produce entre 11 a 14 gramos de albúmina por día. Y si el paciente tiene un síndrome nefrótico y ahí se pierde 6, 7, 8 gramos de albúmina, fácilmente podemos deducir de que todo paciente con síndrome nefrótico va a cursar con estado de hipoalbuminemia muy grave. Y también en aquellos pacientes que tienen trastornos intestinales, en donde hay malabsorción o cuando hay también diarrea profusa. También hay algunas enfermedades genéticas que provocan hipoalbuminemia. Estas enfermedades genéticas no son comunes. De hecho, son aquellos pacientes que cuando no tiene albúmina genéticamente determinada, la administración exógena de albúmina puede provocar reacciones anafilácticas muy graves. Y cuando nosotros realizamos algunos procedimientos en donde se puede evacuar grandes cantidades de proteína, en este caso albúmina, como por ejemplo esas paracentesis masivas de 4 litros para arriba. Este es un frasco típico de la presentación de la albúmina. Son frasquitos que generalmente son de 50 mililitros. Cada frasco trae 10 gramos de albúmina. ¿De dónde se obtiene la albúmina? La albúmina se obtiene industrialmente mediante mediante el fraccionamiento del plasma de donante humano. Después de aplicar el proceso de fraccionamiento, se tiene que continuar con una fase de inactivación y eliminación de virus, como por ejemplo el virus de HIV, virus de hepatitis C, virus de hepatitis A y B. ¿Y cómo se logra? Se logra calentando la albúmina, la solución de albúmina, a una temperatura de 60 grados durante aproximadamente 10 a 11 horas. Entonces aquí, cuando vemos esa temperatura, ya automáticamente podemos deducir de que la albúmina es una proteína que es termoestable, no es una proteína termolábil. Este es un frasco típico, hay múltiples marcas de albúmina. Esta es una de las tantas. Aquí ustedes ya pueden observar algo interesante. Vea que aquí no dice albúmina humana, dice cero albúmina. Cero albúmina. Y cero albúmina significa que es albúmina del suero de los mamíferos. Eso significa que también hay albúmina en otras especies. Por ejemplo, también existe la lactalbúmina que se encuentra en la leche, la ovoalbúmina que se encuentra en el huevo, más específicamente en la clara del huevo, y también en la clara del huevo en una cantidad que ronda alrededor de un 10 a 15%. En la clara del huevo se llama la conoalbúmina. Esos son
los 4 tipos de albúmina de la naturaleza. Bueno, como le había dicho previamente, la palabra albúmina viene del latín que significa clara de huevo. Y aquí es como una especie de chispita del saber. Algo interesante con respecto a la albúmina es un arte culinario de hacer merengues. Merengues, soufflés, mousse. Se utiliza la clara de huevo para hacer el merengue o esa preparación para decorar los pasteles. ¿Y en qué consiste? Bueno, dentro de la clara de huevo existe una alta concentración de 2 formas de albúmina, la ovoalbúmina y la conoalbúmina. Entonces, cuando se agita y se bate vigorosamente, produce la denaturalización de estas proteínas. Y estas proteínas empiezan a entrecruzarse, pierde su estructura tridimensional y empieza a enlazarse. Y mientras va enlazando, va atrapando burbujas de aire. Y esto produce ese aspecto característico del merengue. Y obviamente para eso existe un montón de leyes físicas y químicas para explicar la estabilidad de este merengue, incluyendo cuando queremos de que sea realmente bastante espumosa, el recipiente tiene que ser muy limpio, no tiene que tener resto de detergente porque podría romper esas burbujas. Y si el postre que se está preparando lleva, por ejemplo, una pizca de sal, la sal se debe de aplicar después de que ya sea batido, porque la sal actúa como un componente que rompe la tensión de superficie y evita que se forme la espuma. Y a veces se agrega grandes cantidades de azúcar en forma súper saturada. Esto sirve para evitar el fenómeno del sobrebatido, que más bien cuando se bate más de la cuenta, llega a un punto en que empieza más bien a desaparecer las burbujas y más bien se echa a perder. Entonces esos son como secretos culinarios para explicar entonces cómo el batido puede crear este merengue a partir de la ovo y la conoalbúmina. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para este medicamento? Existe básicamente 2 grandes indicaciones. Para expansión del volumen plasmático, que quizás esta es la indicación más común, pero también se utiliza para plasmaféresis. Por ejemplo, en algunos casos de pacientes que necesitamos hacer la remoción de ciertas proteínas en miastenia gravis y también en algunas enfermedades inflamatorias, como por ejemplo en los pacientes que tiene enfermedad por COVID-19. Algo muy importante es que muchas veces cuando vemos de que la albúmina es un marcador de desnutrición, al igual que la prealbúmina, pensamos entonces de que corrigiendo la albúmina mediante la administración exógena, podemos, entre comillas, alimentar al paciente. Entonces, un concepto muy importante es que la albúmina no es de ninguna manera un alimento intravenoso como mucha gente piensa, de que si tenía 2 de albúmina, ahora le administramos unos 8 frascos de albúmina, ahora el reporte de control de la albuminemia está en 5 y ya el paciente está nutrido. Esto es una falacia, porque la corrección de la albúmina no es la corrección del estado de la desnutrición, es simple y sencillamente la modificación de un epifenómeno. Entonces, recordemos de que la albúmina viene en esta presentación, son frascos individuales. Estos frascos son de vidrio y viene en una concentración de al 20%. ¿Qué significa el 20%? Significa de que hay 200 gramos por litro.
o sea, 20 gramos por decilitro. Y viene en frascos de 50 mililitros. Entonces, como son 50 mililitros, esto significa de que por cada 10 mililitros, existe un total de 2 gramos de albúmina. Esto multiplicado nos da que cada frasco contiene una masa absoluta de 10 gramos de albúmina. Acá podemos ver también el etiquetado Alburex, al 20 significa al 20%. Aquí ustedes pueden ver que trae 200 gramos por litro, o sea, 20 gramos por decilitro, en volumen total de frasco de 50 mililitros. Aquí claramente especifica que es albúmina humana, o sea, es la 0 albúmina humana en una solución al 20%. Se debe de administrar únicamente por vía intravenosa. Pero la albúmina no viene sola, sino que viene con un montón de otros componentes. Algunos son propios del plasma de los donantes, pero también hay otros componentes que se agregan durante la fase de procesamiento industrial. Acá, por ejemplo, dice que aparte de la albúmina, contiene iones como el sodio en una concentración de 140 milimoles o milicalente por litro, y también tiene potasio y algunas trazas de aluminio. Esto es importante porque cuando nosotros aplicamos no es que ahí va directamente la albúmina sola, sino que hay iones acompañantes. En realidad la cantidad absoluta de sodio y potasio es prácticamente despreciable porque el volumen que le infundimos al paciente de plasma de albúmina realmente es pequeño, pero al fin y al cabo son cosas que nosotros le estamos suministrando al paciente. Un concepto para entender la forma de prescribir la albúmina es que viene en concentración al 20% y es una solución que es hiperoncótica. ¿Por qué es hiperoncótica? Porque la albuminemia sérica normal es de aproximadamente 5 gramos por decilitro y la albúmina al 20% está en una concentración de 20 gramos por decilitro. Eso significa que tiene una presión oncótica 4 veces mayor en comparación con la concentración de albúmina sérica normal. Acá podemos ver algunos números para entender mejor ese concepto de la presión coloido-osmótica. En el plasma, la presión osmótica coloidal está determinada por la concentración de las macromoléculas y básicamente casi que todas las macromoléculas corresponden a proteínas. En total, la presión osmótica coloidal del plasma es de 28 milímetros de mercurio. Es decir, si nosotros convertimos la presión coloidosmótica en presión hidrostática, esto corresponde a una presión hidrostática de 28 milímetros de mercurio. De estos 28 milímetros de mercurio, la albúmina aporta 21.8 milímetros de mercurio. El resto lo ejercen las globulinas, que corresponde a aproximadamente 6 milímetros de mercurio. La conversión de la presión coloidosmótica a la presión hidrostática se hace por medio de este factor de conversión, en donde 1 miliosmol de presión osmótica equivale a una fuerza hidrostática de 19.6 milímetros de mercurio. Entonces, si relacionamos la presión osmótica total y la aportada por la albúmina, nos damos cuenta de que la albúmina aporta más de 3/4 partes de la presión osmótica coloidal total. De ahí que un estado de hipoalbuminemia se asocia con disminución de la presión coloidosmótica y consecuentemente el riesgo de tener edema por extravasación de los fluidos del intravascular hacia el intersticio. Existe también una serie de contraindicaciones para la administración de la albúmina. Como en todo, viene
etiquetado en el frasco de no utilizar en situaciones donde se ha documentado hipersensibilidad. Es muy poco común de que sea directamente relacionada con la albúmina, la causa de la hipersensibilidad, a pesar de que es una preparación industrial relativamente pura, pero no está exento de algunas impurezas, algunas otras proteínas que potencialmente podría ser la explicación de la alergia que un paciente desarrolló a la albúmina. Pero en algunos casos de déficit congénito de la albúmina, la administración de albúmina exógena puede desencadenar una reacción de hipersensibilidad, incluyendo un shock anafiláctico. Esto obviamente no es frecuente, más bien son casos demasiado esporádicos y personalmente no recuerdo haber visto un solo caso de hipersensibilidad que se puede atribuir a la administración de la albúmina exógena. Y otra contraindicación va relacionada más bien porque al tener el efecto terapéutico de la expansión volumétrica en aquellos pacientes que previamente ya tienen hipervolemia o aquellos pacientes que están con una anemia y nosotros mediante la expansión volumétrica podríamos causar más hemodilución, podría representar un riesgo en aquellos pacientes que tienen ICC, pacientes con hipertensión no controlada, pacientes con varices esofágicas, paciente que ya de por sí tiene edema pulmonar o diátesis hemorrágica. Esto de diátesis hemorrágica es porque cuando expandimos el volumen, causamos también hemodilución, no solamente de los factores de coagulación, sino también de las plaquetas. Y por supuesto, aquellos pacientes que tienen una anuria con sobrecarga circulatoria de causa renal o postrenal, y en los pacientes con anemia grave, la administración de la albúmina lo que va a provocar es un fenómeno de hemodilución, agravando más esa anemia. Siempre tenemos que pensar en algunos posibles efectos adversos. Algunas de estas situaciones son muy leves, como por ejemplo un pequeño rash, erupciones cutáneas, puede desarrollar también hipo o hipertensión arterial, arritmias cardíacas, fiebre, náusea, vómito y escalofrío. Estas reacciones son bastante inusuales. Se atribuyen más bien a algunos contaminantes que vienen en el frasco de albúmina más que a la albúmina como tal. Y muy excepcionalmente shock anafiláctico. Esto se presenta en aquellos pacientes que tienen analbuminemia. Son pacientes que tienen déficit congénito de la albúmina. Anteriormente, cuando no se tenía mucho control de calidad en la obtención industrial de la albúmina, podría algunos pacientes, después de recibir la albúmina, desarrollar esto. Este es un rash. Este es un chiquito que tiene una infección viral. Observen ustedes, parece como si a este bebé le hubiera dado un montón de cachetadas. Esta infección viral es por el parvovirus B19, que se asocia con la administración de albúmina. Este virus inclusive puede llegar a resistir a esas temperaturas de 60 grados durante 11 horas que dura la fase de inactivación de los virus. Por eso, en forma esporádica, se ha reportado a algunos pacientes que desarrollan una infección por parvovirus. A esta infección también se le conoce como eritema infeccioso. En pediatría lo recordamos también como la quinta enfermedad y clásicamente se observa con el signo de la cachetada, que es un eritema a nivel sobre todo malar bilateral. También, como se obtiene del plasma humano, está presente la posibilidad de una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esta enfermedad se debe a la transmisión de algunas moléculas complejas que se le conoce como los priones. Pero es un temor inclusive hipotético, es la misma razón por la que la EMEA, que es la entidad europea que regula la administración de medicamentos, prohibió desde hace más de una década el uso de
gelatina como expansor de volumen, porque la gelatina se obtiene de colágeno de ovejas y de vacas. Bueno, ahora vamos a entrar en la parte de uso práctico. Primero que todo, como se trata de un medicamento, este tiene que almacenarse en unas condiciones adecuadas. La pregunta con respecto a la albúmina, ¿requiere o no de cadena de frío? Este medicamento tiene que mantenerse refrigerado, este medicamento tiene que mantenerse congelado o se puede mantener a temperatura ambiente. Bueno, la respuesta a esta pregunta es la opción A, no requiere de cadena de frío, a pesar de que muchas veces vemos que se guarda la albúmina en la refrigeradora. La refrigeradora tiene una temperatura que oscila entre 2 a 8 grados centígrados. El congelador tiene una temperatura de entre menos 17 a menos 20 grados centígrados. Entonces, sería un error congelar la albúmina. No es tan recomendable meterlo a la refrigeradora, pero eso no significa que debamos dejar la albúmina a la intemperie. Lo ideal es que se almacene a una temperatura por debajo de 25 grados centígrados. La albúmina ciertamente es una proteína termoestable, pero eso no significa que debamos exponer esos frascos a la ventana, al sol, al calor, entre otros. Entonces, para recordar, el proceso industrial de la albúmina consiste en fraccionar el plasma de múltiples donantes humanos y después de la separación se tiene que continuar con la fase de inactivación viral y eso se hace mediante el calentamiento a una temperatura de 60 grados durante de 10 hasta 11 horas. En el rotulado de la albúmina aparece la indicación de que si se almacena a una temperatura de 25 grados, es decir, temperatura ambiental, se puede garantizar la estabilidad del producto durante más de un año, durante 36 meses. Aquí también para recordar que cuando aplicamos medicamentos revisamos la fecha de caducidad, pero ¿cuántas veces hemos revisado la fecha de caducidad de los frascos de albúmina? Prácticamente nunca, ¿verdad? Y siendo una proteína es mucho más lábil, por ejemplo, que una ampolla de gluconato de calcio o de KCl, que a pesar de que son iones que no se puede convertir en otra cosa que no sea los mismos iones, pero aparece un rotulado que dice caduca en 5 años. Y en el caso de la albúmina, la caducidad es de 1 año y medio, 36 meses. Bueno, aquí viene algo muy importante. ¿Cómo se calcula la dosis de la albúmina? Muchas veces nosotros lo que hacemos es prescribir X cantidad de frascos y punto, pero casi nunca nos detenemos a pensar cómo surgió esta dosis. Si lo estamos haciendo por costumbre, si fue que vimos que alguien prescribió 2 frascos y no 1,5 frascos y no 3 frascos. Entonces eso es como que es bastante curioso, ¿verdad? Que prescribimos más por costumbre que por entendimiento de la forma en que se calcula la dosis. Bueno, para eso debemos entender las dos indicaciones. Si lo que queremos es para la expansión volumétrica o si lo que queremos es para la corrección de un estado de hipoalbuminemia. Vamos a empezar primero con la expansión volumétrica. ¿Cómo se calcula la dosis de albúmina? ¿Cuánto expande por cada un frasco de albúmina al volumen circulante? Para ello, entonces, vamos a hacernos la pregunta. Cada frasco de albúmina, ¿cuál es su poder de expansión? Siendo coloide, se caracteriza porque atrapa el agua. Atrapa el agua y de esta forma produce un efecto expansor de volumen circulante.
el poder expansor es equivalente a un cc de albúmina igual a un cc de líquido retenido. Eso sí, cuando la concentración de albúmina está al 5%. Un cc igual a un cc. Aquí podemos ver de que la albúmina que nosotros le aplicamos a los pacientes no está al 5%, sino que está al 20%. Entonces, aquí ya viene la forma para comprender las cosas. Si un cc de albúmina al 5% expande un cc intravascular, o sea, retiene un cc de líquido a nivel intravascular, eso significa que si nosotros aplicamos albúmina que está en una concentración 4 veces mayor, entonces el poder expansor sería de prácticamente 4 veces. 4 veces. Y en términos generales, para facilitar la comprensión y la memorización de los datos, 1 gramo de albúmina secuestra 18 cc de agua en el intravascular. Volvemos a los cálculos. Un frasco de albúmina viene en una presentación de 50 cc al 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que significa de que hay 20 gramos por cada decilitro. Pero un decilitro son 100 mililitros. Esto significa de que en un frasco que contiene apenas 50 mililitros, tiene la mitad de esta cantidad. O sea, un frasco contiene 10 gramos de albúmina. Esa es la masa absoluta de albúmina. Y como habíamos dicho, 1 gramo de albúmina secuestra 18 mililitros de agua. Esto significa de que cuando aplicamos un frasco, o sea, 10 gramos, secuestrará 180 mililitros de agua, mantiene 180 mililitros de agua en el intravascular durante al menos 24 horas. Esto es importante para entender muchas veces la práctica cotidiana de aplicar 2 frascos de albúmina. Con 2 frascos de albúmina, en realidad lo que le estamos dando es un total de 360 mililitros de volumen de expansión. Y a diferencia, por ejemplo, de administrarle 360 mililitros de cristaloide que se espuma muy rápidamente por fuga capilar, como la albúmina tiene un alto peso molecular, el movimiento transcapilar es prácticamente mínimo, entonces mantiene esos 300 mililitros, 360 mililitros durante mucho más tiempo en comparación con 360 mililitros de cristaloide. Para entender ese concepto y a manera de relacionar los conceptos, aquí tenemos una bolsa de Dextran 40 al 10%. ¿Cuánto expande esta bolsa de Dextran 40 al 10%? Bueno, aplicamos los cálculos de la siguiente manera. El Dextran 40, o sea, 40,000 Daltons al 10%, significa que hay 10 gramos por cada litro. Viene en bolsas de 500 mililitros. Como viene al 10%, significa que hay 50 gramos de Dextran en esa bolsa. Cada 1 gramo de Dextran expande el intravascular en un factor que va desde 20 a 25 mililitros. Y como son 50 gramos, esto significa que sería 50 gramos multiplicado por 20 mililitros. Eso significa que una bolsa de Dextran expande el intravascular 1000 mililitros. En otras palabras, es un 2 por 1. Usted le mete 500 cc y expande 1000 cc. ¿De dónde salieron los otros 500 cc? Por medio del secuestro transcapilar. Entonces, el Dextran empieza a atraer el agua del extravascular al intravascular. Entonces, al final, hemos expandido 1 litro a pesar de que le hemos administrado una bolsa de 500 mililitros. Bueno, entonces ya vimos cómo se calcula la dosis para la expansión volumétrica
Ahora vamos a ver cómo se calcula la dosis para corrección de la albuminemia. Más que memorizar alguna fórmula, es entender cómo se calcula la cantidad de albúmina que debemos de administrar para corrección de una hipoalbuminemia. Y esto se hace de la siguiente manera. Primero tenemos que calcular cuánta es la reposición del déficit que se ha calculado. Entonces, tenemos que entender de que primero tenemos que conocer cuánto es la albúmina meta y cuánto es la albúmina total que tiene ese paciente en ese momento. Vamos a utilizar la lógica y para eso vamos a ejemplificar con este caso clínico. Si usted tiene un paciente de 70 kilos y tiene una albuminemia de 2 gramos por decilitro, el paciente tiene una hipoalbuminemia. Y queremos llevar la albuminemia meta a 5 gramos por decilitro, ¿cómo se hace? Bueno, el primer paso es sacar la cantidad de albúmina que tiene ese paciente. ¿Cuál es el pool de albúmina de ese paciente? ¿Cómo se hace? Multiplicando 70 kilos por 35. Esto es para sacar el volumen total de plasma de ese paciente. Este paciente tiene un volumen plasmático de 2.450 mililitros. 2.450 mililitros. En este volumen de plasma, ¿cuántos gramos de albúmina tiene ese paciente? Como está en una concentración de 2 gramos por decilitro, multiplicando por 24.5, esa es la conversión a decilitro. Entonces, este paciente tiene un pool de albúmina de 49 gramos, casi 50 gramos de albúmina, es lo que tiene su pool en el plasma. El paso número 2, ¿cuánto es la albúmina meta? La albúmina meta es llevarlo a 5 gramos por decilitro. Entonces, sacando el volumen de plasma, ahora multiplicamos por 5. Eso significa que si tuviera 5 gramos por decilitro, entonces su pool absoluto de albúmina sería de 122.5 gramos. Entonces, ahora continuamos con la resta. ¿Cuánto es el déficit de albúmina de ese paciente? Tiene 49 gramos, pero para llegar a 5 gramos por decilitro, él debería tener 122.5 gramos de albúmina. Eso significa que su déficit absoluto sería de 73.5 gramos de albúmina. Entonces, el cuarto paso sería calcular cuántos frascos tenemos que administrar para llevar la albúmina de 2 a 5 gramos por decilitro. Y sabemos de que su déficit es de 73.5 gramos. Ya habíamos dicho de que un frasco trae 10 gramos de albúmina. Eso significa que 73.5 dividido entre 10 da 7.35 frascos de albúmina. Eso es lo que necesita ese paciente. Necesita 7.35 frascos, casi 8 frascos de albúmina. El problema con esto es que es muy costoso. Es un medicamento de alto costo. ¿Por qué? Porque en el mercado, un frasco de albúmina tiene un precio de alrededor de $100. Esto significa que con el ejemplo anterior, en donde se necesita administrar 7.35 frascos para llevar la albúmina de 2 a 5, se necesita prácticamente una inversión de unos $800. Es un precio bastante alto. Con $800 se puede comprar un teléfono de alta gama. También, antes de finalizar y hacer una pausa con respecto a la revisión de albúmina, no debemos olvidar de que a pesar de que así se hace para corregir una hipoalbuminemia utilizando esos sencillos pasos, no debemos olvidar de que la albúmina exógena no es comida intravenosa. Si el paciente está con hipoalbuminemia, no solamente
hay que administrar la albúmina y quedarse ahí, sino preguntar por qué ese paciente tiene hipoalbuminemia, por qué ese paciente está desnutrido, y no corregir a punta de administrar frascos de albúmina que no corrige de paso el mecanismo fisiopatológico de fondo. Continuando con la revisión de este tema de la albúmina, vamos a tocar el punto de uso práctico de este medicamento. Sin embargo, para no perder el norte, vamos a hacer un repaso de algunos conceptos fundamentales de esta proteína. Recordemos de que la albúmina se sintetiza a nivel del hígado. Es el único sitio en el organismo donde se sintetiza esta proteína, cuya estructura tridimensional se asemeja a un corazón. En términos promedio, en una persona normal se produce entre 11 a 14 gramos de albúmina cada día. Y esta cantidad de albúmina es para rellenar el pool de albúmina, que además se pierde constantemente debido a que la albúmina tiene una vida promedio de aproximadamente unos 19 días. Y es una proteína muy abundante. De hecho, es la proteína más abundante del plasma. No es la proteína más abundante de la sangre, porque esta corresponde a la hemoglobina. La albúmina tiene esta estructura tridimensional semejante a un corazón y tiene gran cantidad de residuos de aminoácidos que a pH fisiológico se desprotona, de tal manera que la proteína como tal tiene una carga neta muy negativa. Y esta carga neta negativa es la explicación por la cual la albúmina es la proteína transportadora más importante del plasma. Algunos cationes, como por ejemplo el catión divalente calcio, se une ávidamente a la albúmina, incluyendo el 50% del calcio que viaja en la sangre se encuentra en forma de calcio acomplejado con la albúmina. No hay que confundir albúmina con la prealbúmina, porque si se hace un estudio de electroforesis, en ese gel de electroforesis, al correr mediante la atracción con una carga eléctrica en un extremo, vemos de que hay bandas de zona donde se concentra una fracción de distintos tipos de albúmina. Las más pesadas, como por ejemplo las gamma globulinas, son las que migran de último. Después siguen las beta y más rápido las alfa proteínas. Y mucho más rápido, inclusive que las alfa proteínas, se encuentra la albúmina. Y aún más rápido que la albúmina está la prealbúmina. Entonces, el cuidado que hay que tener es que la prealbúmina es otra proteína que se encuentra en una concentración de 100 veces menor que la albúmina y no tiene relación entre sí. No es la prealbúmina la proteína precursora de la albúmina. La albúmina es un medicamento que se obtiene por fraccionamiento del plasma humano. Por eso, en esta presentación viene escrito cero albúmina humana, porque aparte de la cero albúmina, existe otras formas de albúmina en la naturaleza, como por ejemplo la lacta-albúmina, que se encuentra en la leche, la ovoalbúmina, que se encuentra abundantemente en la clara del huevo, y alrededor de un 10% de la albúmina en la clara del huevo se encuentra en una forma conocida como la conoalbúmina. La presentación de este medicamento viene en frascos de 50 mililitros en una concentración de al 20%. Recordemos de que la albuminemia normal es de un 5%. Quiere decir de que la concentración de albúmina en esos frascos se encuentra en una proporción de 4 veces en comparación con la albuminemia. Eso significa de que por cada un frasco de albúmina vamos a tener un total de 10 gramos
de proteína. Esa es la cantidad absoluta de proteína en este frasco. Y para entender el concepto de expansión, recordemos también de que esta albúmina se obtiene por medio de fraccionamiento industrial y es termoestable, porque después de haber fraccionado con el fin de inactivar sobre todo los virus, se calienta a una temperatura de 60 grados durante 10 a 11 horas. Esto significa de que la albúmina se puede almacenar a temperatura ambiental, manteniendo la estabilidad por un espacio de aproximadamente unos 3 años. Pero esto no significa que si tenemos los frascos de albúmina, no es una buena idea exponer este medicamento al sol, manteniendo la temperatura por encima de los 25 grados. Cuando pensamos en albúmina, necesariamente tenemos que pensar en el poder expansor de esta proteína. De hecho, es la principal proteína que mantiene la presión coloidosmótica dentro del plasma. Y la pregunta que siempre debemos de hacer y conocer es cuánto expande la albúmina el volumen intravascular. En forma muy sencilla, por cada 1 gramo de albúmina se produce un secuestro de 18 cc de agua en el intravascular. Esto significa que un frasco, es decir, 10 gramos de albúmina, va a secuestrar 180 mililitros de agua. Esa es la razón por la que en la mayoría de los pacientes adultos promedio, la dosis de albúmina es de unos 2 frascos en bolo y repetir cada 8 horas. Estos 2 frascos van a aumentar el volumen intravascular en un factor de 360 mililitros y a diferencia de 300 mililitros de cristaloide, como la albúmina se mantiene en el intravascular, esta expansión se mantiene en forma efectiva durante un espacio de aproximadamente 24 horas. La albúmina se empezó a utilizar después de la Segunda Guerra Mundial, porque durante esta guerra se empezó a ver de que para la expansión de volumen intravascular, los cristaloides no son muy efectivos para expander el intravascular, pero mantener ese volumen expandido. De ahí que en los soldados heridos de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a aplicar este medicamento. Pero desde entonces ha surgido gran cantidad de publicaciones. Muchas de estas publicaciones son controversiales. Algunas publicaciones incluso hablan del uso, abuso e inclusive dependencia de la albúmina. Entonces, para abordar este concepto de uso práctico de la albúmina, vamos a tratar de contestar 2 preguntas. ¿Sirve o no la albúmina para un objetivo X planteado? Y en específico, ¿para qué sirve la albúmina? Esos puntos de controversia lo vamos a resumir en esta diapositiva. ¿Qué es lo que vamos a comparar? Vamos a comparar albúmina contra cristaloides, albúmina contra otros coloides y si la albúmina ofrece alguna ventaja en cuanto a la protección respiratoria. También vamos a ver si la albúmina tiene o no cabida en otras situaciones como en el síndrome de embolia grasa y cuando se hace drenaje de líquido asítico en los pacientes cirróticos. Entonces vamos a empezar primero analizando la comparación entre albúmina y los cristaloides. ¿Qué es mejor? ¿Administrar a un paciente albúmina o más bien administrar cristaloides? Aquí estamos hablando no solamente de si hay o no ventaja desde el punto de vista terapéutico, sino que hay muchas diferencias en cuanto a la logística de la albúmina. Una bolsa de solución salina al 0.9% se encuentra en prácticamente
todas partes. Inclusive no hay necesidad de hacer una receta, se almacena a temperatura ambiental, es bastante barato y además el personal sanitario está muy acostumbrado a prescribir los cristaloides, pero la albúmina es harina de otro costal. Hay que hacer una receta, se debe de almacenar en un escenario distinto y sobre todo no siempre está disponible. Entonces, para abordar esta comparación de si albúmina versus solución salina para resucitación de los pacientes de cuidados intensivos ofrece alguna ventaja, un grupo de investigadores hicieron el estudio SAFE. El estudio SAFE básicamente se diseñó de la siguiente manera. Fue publicada en New England Journal of Medicine en el año 2004. Ya tiene casi 20 años, pero es el estudio a partir del cual se empieza a reflexionar acerca de la utilidad o la inutilidad de la albúmina con respecto a la solución salina. El estudio consistió en el siguiente método. Un total de 6.997 pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos. Fue un estudio randomizado, multicéntrico, aleatorizado. Y se dividió en dos grupos. En grupo de albúmina, que fueron un total de 3.497 pacientes, y el grupo resucitado con solución salina al 0.9%, un total de 3.500 pacientes, prácticamente igual cantidad en cada grupo. ¿Y cuáles fueron los resultados del estudio SAFE? Ellos lo que querían era comparar si hay o no diferencia en cuanto a sobrevida o su contraparte, la mortalidad, observando estos pacientes durante un periodo de 28 días. Y en ese gráfico de supervivencia de Kaplan-Meier se ve cómo la albúmina y la solución salina tienen dos curvas que prácticamente están calcadas. No hay diferencia prácticamente en ningún día y al cabo de 28 días, que fue el periodo para la finalización de la observación de los sujetos, los autores concluyen de que no hay diferencia en cuanto a sobrevida si el grupo fue resucitado con albúmina versus si el grupo fue resucitado con la solución salina. Entonces, aquí se analizó algunas características para ver si hubo o no distinción entre el grupo de albúmina versus el grupo de solución salina. En cuanto a distribución de pacientes de trauma, no hubo mayor diferencia. Y los pacientes sepsis prácticamente uniforme. Igual en los pacientes con distrés respiratorio prácticamente uniformes. Entonces, la conclusión del estudio SAFE es que no hay prácticamente ninguna diferencia entre el grupo resucitado con albúmina versus el grupo resucitado con solución salina. Todos los parámetros se encuentran en el punto de neutralidad de efecto. Entonces, como el estudio se enfocó en la mortalidad, en el grupo de albúmina hubo un total de 726 fallecidos y en el grupo de solución salina un total de 729 fallecidos. No hubo diferencia estadísticamente significativa. De hecho, a ojo de buen cubero, estos dos números para un grupo tan grande de pacientes incluidos se ve que está igual. Y el análisis estadístico arrojó de que no hubo diferencias. Aquí también se puede ver el desglose. La mortalidad en grupo de albúmina fue de 20.9% y la mortalidad en grupo de solución salina fue de 21.9%. No hubo diferencia estadísticamente significativa y por ende el número necesario a tratar no fue significativo. No hubo ninguna diferencia en cuanto a mortalidad a los 28 días. Esto es muy importante, el concepto de número necesario a tratar, que sería la cantidad de sujetos que hay que tratar con el fin de obtener una diferencia en cuanto a ventaja terapéutica. Y
no hubo ninguna ventaja terapéutica. De hecho, la conclusión del estudio SAFE dice, resumido acá, en pacientes de cuidados intensivos, la mortalidad a 28 días, así como otros resultados clínicos, no hubo diferencia entre el grupo resucitado con albúmina al 4% versus solución salina normal. Entonces, la conclusión es que no hay diferencias. Si lo que queremos es ventaja en sobrevida, no hay diferencia, que utilicemos albúmina o utilicemos solución salina al 0.9%. También en cuanto a si hubo o no estancia en cuidado intensivo, duración en hospitalización, días que los pacientes permanecieron en ventilación mecánica y la necesidad de soporte renal, al comparar ambos grupos de albúmina versus solución salina, tampoco hubo diferencia. Entonces, la sencilla solución salina, la barata solución salina en comparación con la costosa albúmina, realmente no hubo diferencia si lo que queremos es como meta la sobrevida o la mortalidad, y también otros parámetros como días de ventilación mecánica, días de hospitalización, duración en cuidado intensivo y la necesidad de soporte renal. Más tarde, en el año 2013, hubo otra publicación, es un análisis de Cochrane de la comparación de coloides versus cristaloides en los pacientes críticamente enfermos. Los autores de esta revisión incluyeron muchos estudios que analizaron precisamente esta comparación, coloides versus cristaloides. Y el objetivo primario es la mortalidad. Y al final, la conclusión es que todos los estudios arrojaron resultados cuya tendencia central es alrededor de esta línea de neutralidad. Es decir, no hay diferencias entre si vamos a resucitar con coloides versus si vamos a resucitar con cristaloides. Ninguna diferencia que sea estadísticamente significativa. Entonces, parece que la sentencia está bastante clara. Pero en el año 2014, Caironi y colegas publican otro estudio que es el uso de albúmina en los pacientes con sepsis o shock séptico. Y este estudio se llama el estudio Albios, porque se realizó en Italia. Este estudio Albios fue para analizar específicamente si la albúmina en los pacientes con sepsis o shock séptico representa una ventaja en comparación con la tradicional solución salina. ¿Qué fue lo que los autores hicieron? Ellos reclutaron un total de 1,818 pacientes con sepsis grave, algunos con shock séptico, en un total de 100 unidades de cuidados intensivos en Italia. Un total de 1,818 pacientes de 100 unidades de cuidados intensivos. Compararon el grupo de albúmina al 20% versus el grupo de cristaloides. El grupo de albúmina básicamente se manejó de la siguiente manera. Si el paciente tiene una hipoalbuminemia, estos pacientes fueron tratados con albúmina exógena, tratando de obtener una concentración de al menos 3 gramos por decilitro. O sea, la meta es mantener la albuminemia durante la estancia en cuidados intensivos en una cifra de 3 o más. Y se analizó la mortalidad en 2 tiempos de corte, al mes y a los 3 meses. ¿Qué fue lo que los autores del estudio Albios encontraron? Acá vemos la curva de sobrevivencia de Kaplan-Meier versus el tiempo de observación. Y nuevamente estamos observando un fenómeno semejante al estudio SAFE, en donde en los primeros 28 días prácticamente la curva de pacientes de albúmina versus el grupo de pacientes con cristaloide están calcados. Y
a los 90 días, a los 3 meses, hubo una ligera separación entre la curva de albúmina versus la curva de cristaloides, pero esa separación no fue estadísticamente significativa cuando se eliminaron los factores de confusión. Entonces, ¿cuál es la sentencia cuando llevamos el caso de albúmina versus cristaloide? La sentencia es que albúmina y cristaloide son exactamente la misma raza, mismo tamaño, con algunas diferencias que no son relevantes para la sobrevida del paciente. Y sí hay algunas diferencias que son muy relevantes. Por ejemplo, la albúmina es mucho más costosa en comparación con la solución salina. Entonces, son iguales en cuanto a resultados sobre la mortalidad, pero sí hay una diferencia muy marcada en cuanto al precio. Albúmina de alto precio, la solución cristaloide de muy bajo precio. Pero también existe una cosa que no está escrito en la literatura, pero observando el comportamiento del médico ante la albúmina, podemos decir que hay otra sentencia de cuál es la conducta del médico con respecto a la albúmina. Y eso nos damos cuenta cuando hay un frasco de albúmina mal parado en algún lado, ¿verdad? Y cuando un médico ve un frasco de albúmina, entonces inmediatamente se tira y se agarra el frasco, y inclusive es muy curioso, ¿verdad? De que empezamos a hacer acumuladores compulsivos de albúmina en los lockers, pensando que en algún momento nos va a sacar de apuro. Es muy, muy extraño y no vemos este comportamiento con la solución salina. Nadie guarda bolsa de solución salina en el locker, pero es casi universal el comportamiento de los médicos con respecto a la albúmina. Ve un frasco de albúmina que un compañero no lo había utilizado y lo dejó tirado en sala de operaciones y lo guarda en el locker, a pesar de que los estudios son contundentes en cuanto a sobrevida, pero seguimos utilizando este, este medicamento, e inclusive en algunos estudios habla de que la albúmina podría inclusive aumentar ligeramente la mortalidad. Esto no fue visto ni en el estudio SAFE ni en el estudio ALBIOS, pero sin lugar a duda, en cuanto a sobrevida, no hay beneficio como tal. Entonces, hay muchos estudios que han enterrado este concepto de que la albúmina es mejor en comparación con los cristaloides. El estudio Albios prácticamente enterró la creencia popular que teníamos de que la albúmina es mejor para la sobrevida. Y muchas veces es una percepción de tipo emocional, porque cuando te dice, este medicamento es de mayor precio en comparación con este, que es muy barato, el estado anímico del médico es pensar de que este medicamento, es decir, la albúmina, debe ser mejor que la bolsita de solución de cloruro de sodio al 0.9%. Y aún así, a pesar de los estudios de metaanálisis del estudio Albios, nosotros seguimos con esta conducta compulsiva de acumular en los lockers frascos de albúmina. Sin embargo, en algunos parámetros sí hay una clara ventaja de albúmina versus los cristaloides. Y nos referimos a los parámetros hemodinámicos. Cuando se aplica coloides, si la meta es la corrección hemodinámica, los coloides son superiores en cuanto a los cristaloides. Y eso por una razón obvia, porque permanece durante más tiempo en el intravascular. Entonces, si lo que queremos es comparar volumen a iguales volúmenes de cristaloide o coloide y el impacto sobre parámetros macrohemodinámicos como la PVC, la presión arterial media y el índice cardíaco, entonces ahí sí hay una clara ventaja a favor de los
de los coloides. Los coloides son mucho más efectivos para la obtención de parámetros hemodinámicos normales, tanto PVC como presión arterial media como el índice cardíaco. Y aún con toda la evidencia que se está publicando, todavía hay controversia acerca del papel real de la albúmina en la resucitación de los pacientes. ¿En cuál grupo de pacientes se beneficia especialmente la albúmina? Y si hay algún factor que todavía no se ha clarificado en donde la albúmina represente una ventaja no para la corrección macrohemodinámica, sino más bien para obtener una ventaja en cuanto a la sobrevivencia. Bueno, otro punto de controversia es si hay o no diferencia entre la albúmina y otros coloides. Cuando nos referimos a coloides son aquellos líquidos de resucitación que tienen la característica semejante a un pegamento. De hecho, la palabra coloide significa semejante a cola, y cola viene etimológicamente de la palabra pegamento. Entonces, coloide significa sustancia con características de pegamento. Y así vemos, por ejemplo, cómo la albúmina, el plasma y algunos coloides artificiales como dextrano, gelatina y almidón, cuando tocamos ese líquido, la contextura que da es que son líquidos pegajosos. Hay naturales como el plasma y la albúmina, y hay artificiales como el dextrán, las gelatinas y los almidones. Cuando se ha comparado la albúmina, que es un coloide, contra otros coloides, aparte del plasma humano y la albúmina, estas son las opciones de coloide natural, pero existe también coloides artificiales. Lo que claramente no está indicado es sustituir la albúmina por plasma humano como método para expansión volumétrica. Esto es porque el plasma humano tiene mucho más consecuencias en comparación con la albúmina, más efecto secundario y riesgo también biológico en comparación con la albúmina. Entonces, si queremos hacer esta comparación, ¿cuáles fueron los estudios que lograron clarificar esta pregunta? Bueno, en esta publicación de Journal Critical Care del 2019, los autores hicieron una comparación mediante metaanálisis de mortalidad de cristaloide versus los coloides y también coloide contra coloide. Y lo que ellos encontraron fue esto, que no hubo prácticamente ninguna diferencia entre si se utiliza hidroxietilalmidón, albúmina, dextrán o gelatina. Bueno, gelatina ya no se utiliza en la actualidad debido a la prescripción prohibida de gelatina en algunos países, sobre todo en Europa, por el temor de la enfermedad de las vacas locas, porque la gelatina se tiene que extraer del colágeno del ganado, y como hay temor de la enfermedad de las vacas locas, la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, que son debido a priones que no son inactivables mediante ese proceso industrial de calentar a 60 grados durante 10 a 11 horas. Entonces, la gelatina ya no está disponible en el mercado. Entonces, ¿cuál es la sentencia de albúmina versus otros coloides? Los resultados de los estudios hablan de que cuando comparamos coloide versus coloide en cuanto a mortalidad, la albúmina no difiere de los otros coloides, pero sí específicamente contra los almidones. De hecho, en caso de los almidones, fue la peor opción si nosotros queremos resucitar con coloides, porque los almidones fue en
el grupo tratado con almidones, donde se observó una ligera elevación de la mortalidad, aunque desde el punto de vista estadístico no fue tan relevante. Entonces, alguien podría plantear, ¿y existirá alguna diferencia en cuanto al precio de albúmina versus, por ejemplo, con otros coloides? En vista de que los otros coloides son artificiales y no requiere de procesamiento industrial del plasma de donantes, debería ser mucho más baratos en comparación con la cara albúmina. Pero nada más lejos de la realidad. Aquí está la evidencia. Observe esta bolsa de hidroxietilalmidón al 6%. Esta bolsa fue traída por un paciente testigo de Jehová. Aquí ustedes ven la carta de directrices avanzadas donde ellos solicitan que no se le haga transfusión sanguínea. Y este paciente testigo de Jehová trajo una bolsa de hidroxietilalmidón al 6%. Aquí en esta bolsa venía un precio etiquetado. Y aquí se ve, ¿verdad? En ampliación. Vamos a aumentar la foto. Ahí ustedes ven el precio. 64,237 colones. Ese es el precio de una bolsa de hidroxietilalmidón al 6%. Eso traducido en dólares equivale a $114 al cambio de ese momento. Actualmente, como el dólar tiene un valor un poco más alto en comparación con colones, estamos hablando de prácticamente una bolsa igual a $100. Y habíamos dicho de que un frasco de almidón también tiene un precio de alrededor de $100. Entonces, en cuanto a sentencia de precio albúmina versus almidones, si lo que pretendemos es disminuir el costo en la atención, realmente no hay diferencia. Si creemos de que el almidón es más barato que la albúmina, estamos equivocados. Son iguales de caros, iguales de caros. $100 por cada bolsa, $100 por cada un frasco de albúmina. Bueno, otro punto de controversia interesante a analizar es si la albúmina confiere una ventaja en cuanto a la función respiratoria. Parece lógico de que la albúmina, como es un coloide, entonces mantiene el agua en el intravascular y disminuye la extravasación de agua, consecuentemente reduce el riesgo de derrame pleural y de edema pulmonar. Y estos dos factores potencialmente podría representar una estrategia de neumoprotección. ¿Qué dice la evidencia? Bueno, obviamente, si tenemos un paciente con estas características, un paciente que ya tiene congestión pulmonar, observe que es la característica radiológica típica de un paciente con ICC, ensanchamiento de la silueta cardíaca en forma de un florero. Eso habla de que también hay dilatación de la sobrecarga de volumen de las cavidades derechas. Los ilios están ingurgitados, hay líneas B de Kerley. Posiblemente aquí debe haber derrame pleural, aunque en la radiografía esta no hay una franca acumulación de agua en las partes declives. Aquí inclusive parece como que existe agua a nivel de la cisura horizontal. Todas estas características son típicas de un paciente con ICC, y lo que menos desearíamos es darle un medicamento que le vaya a empeorar más el edema pulmonar. Entonces, ¿será que la albúmina puede también deteriorar la función pulmonar? Si expande tan efectivamente el intravascular, entonces eventualmente también podría aumentar la presión a nivel del circuito pulmonar. Por el otro lado, como la albúmina
se mantiene más en el intravascular en comparación con los cristaloides, eventualmente podría contrarrestar el mecanismo de edema intersticial y el edema alveolar. Todos esos son puntos de controversia y existe muchas publicaciones al respecto. Esta es una de las tantas publicaciones enfocando la albúmina y su efecto sobre la función pulmonar. Y básicamente en esta publicación los autores enfatizan de que si buscamos puntos finales respiratorios, por ejemplo, la necesidad de oxígeno suplementario o la necesidad de ventilación mecánica, si estos son los puntos de comparación, el uso de albúmina no representó una ventaja en comparación con los cristaloides. Con excepción de un grupo muy pequeño que son los pacientes con sepsis y los pacientes con distrés respiratorio, aunque todavía existe controversia y los estudios siguen corriendo. Entonces, la sentencia con respecto al tema de albúmina versus la función respiratoria, la conclusión es que tanto la albúmina como los cristaloides son de la misma marca, o sea, no hay diferencia en cuanto a mejor o peor pronóstico desde el punto de vista respiratorio. Eso tiene mucho más que ver con el volumen de líquido administrado y no con el tipo de líquido de expansión volumétrica. Entonces, si nosotros vamos a expandir el volumen a los pacientes que tienen riesgo de desarrollar insuficiencia respiratoria, no hay diferencia si usamos albúmina o si utilizamos cristaloides. Lo más importante es el volumen que vamos a infundir. Y finalmente hay dos puntos de controversia adicionales. Si la albúmina tiene alguna cabida en el síndrome de embolia grasa y cuál es el papel de la albúmina entre los pacientes que tienen ascitis. Primero vamos a analizar el síndrome de embolia grasa. Habíamos dicho de que la albúmina cumple con una gran cantidad de funciones. Dentro de esto está la de transportar sustancias. Y de esta lista que ya habíamos mencionado, hay una muy importante. Se transporte de ácidos grasos libres. Normalmente los lípidos se transportan en el plasma en forma de triacilglicéridos, y esos triacilglicéridos tampoco están libres, sino que se encuentra formando junto con las apoproteínas igual a lipoproteína. Entonces tenemos lipoproteína de baja, intermedia y de alta densidad, así como los kilomicrones. Esa es la manera con la que se transporta los lípidos en la sangre. No hay ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres, en cuanto a por acción de la lipasa se va liberando, rápidamente se internaliza en las células y ahí se da el mecanismo de la oxidación de los ácidos grasos libres para generar energía en forma de ATP. Pero estos ácidos grasos libres son transportados en pequeñas cantidades por medio de la albúmina. Aquí ustedes pueden ver cómo los ácidos grasos libres se unen aquí a la albúmina y así se evita la presencia de ácidos grasos libres verdaderamente libres en el plasma. Porque esos ácidos grasos libres, por ejemplo, el ácido araquidónico podría ser tomado por las células y ahí se fabrica con esto las prostaglandinas y los leucotrienos, y con esto puede generar un estado de reacción inflamatoria sistémica, inflamación sistémica, que sería totalmente indeseable. Por eso, en los pacientes que tienen fractura de huesos largos, como este paciente, una fractura muy aparatosa de fémur con minuta,
podría durante la evolución desprender fragmentos de médula ósea con gran cantidad de grasa a la circulación y podría generar el síndrome de embolia grasa. Si nosotros aumentamos la disponibilidad de albúmina mediante la albúmina exógena, podríamos atrapar los ácidos grasos libres en el plasma y así aminorar la gravedad del síndrome de embolia grasa. Esto ha sido estudiado, sin embargo, la sentencia todavía no está muy firme. Entonces, muchas veces nosotros utilizamos estas estrategias porque no hay ninguna estrategia que sea específica para el síndrome de embolia grasa. Y dado de que la albúmina es una estrategia de bajo riesgo de complicaciones, muchas veces de forma prácticamente sistemática prescribimos albúmina en los pacientes con síndrome de embolia grasa o riesgo de síndrome de embolia grasa. Entonces, la sentencia es que no sabemos si sirve o no, pero lo hacemos. Ese es el concepto. No hay ningún estudio que avale el uso sistemático de la albúmina en los pacientes con síndrome de embolia grasa, pero tampoco hay estudios que arrojan resultados que indiquen de que el uso de la albúmina en los pacientes con síndrome de embolia grasa aumente la morbimortalidad. Y el último punto de controversia es la prescripción de albúmina en los pacientes que tienen ascitis, en aquellos que tienen cirrosis, enfermedad hepatocelular avanzada con hipertensión portal que desarrolla ascitis. Sabemos de que muchos de esos pacientes que tienen ascitis masiva tienen compromiso desde el punto de vista respiratorio por la compresión transdiafragmática, pero también esta ascitis causa también compresión de las vísceras abdominales y eventualmente todo esto puede contribuir al deterioro clínico de los pacientes con cirrosis. Entonces, ante esta situación, a estos pacientes se les realiza descompresión mediante paracentesis y a veces son volúmenes muy grandes, por encima inclusive de los 4 litros. Y hay pacientes que pueden llegar hasta tener 8 litros de líquido acítico acumulado en la cavidad peritoneal. Pero esa descompresión masiva podría o no tener un impacto negativo desde el punto de vista hemodinámico. O sea, hay beneficio desde el punto de vista respiratorio, pero ¿qué pasará con la parte hemodinámica y con la parte de perfusión renal? Un ejemplo lo vemos acá. Este es un paciente con una ascitis a tensión y hay que hacerle una descompresión mediante una paracentesis. Si vemos el tamaño de la distensión, fácilmente podemos deducir que ahí se puede sacar hasta 6 o más litros. Entonces, hay controversia si esos pacientes, después de los 4 litros de descompresión, hay o no que prescribirle albúmina. Sistemáticamente lo hacemos, pero parece que no hay evidencia de que la albúmina utilizada de esta manera se asocia con protección de órganos. Entonces, aquí estamos aplicando la estrategia de que lo que no mata probablemente cura. Por eso es que seguimos con la práctica de que después de descompresión de 4 litros, a estos pacientes se les suele administrar 2 frascos de albúmina al 20%. Pero parece que en los últimos años se ha visto que la albúmina tiene efecto beneficioso pleiotrópico, más allá de la simple expansión de volumen. Y eso tiene que ver con la lista de las funciones que cumple la albúmina. La albúmina, que como habíamos dicho, es una proteína cuya estructura 3D se parece a un corazoncito. Tiene gran cantidad de residuos de aminoácidos que tienen la capacidad de actuar como un neutralizador de radicales libres. Y esta capacidad para neutralizar los radicales libres permite destoxificar. Por el otro lado, también la albúmina es capaz de transportar bilirrubina no conjugada, la cual está elevada en los pacientes con
enfermedad hepatocelular avanzada. Y la bilirrubina, sobre todo la no conjugada, en pequeñas cantidades puede atravesar la barrera hematoencefálica y quizás esto puede contribuir al deterioro neurológico de estos pacientes y eventualmente contribuir con la aparición de la encefalopatía hepática. Y también algunas sustancias, algunos compuestos aromáticos pequeños que participan también en la génesis de la encefalopatía hepática podría ser quelado, por decirlo así, por la albúmina, disminuyendo la concentración libre. Sin embargo, todos esos son modelos teóricos. Nadie ha encontrado que estos modelos de propuesta fisiopatológicos se refleje en un beneficio clínico como tal, pero suena bastante atractivo este concepto de que la albúmina ofrece alguna ventaja desde el punto de vista terapéutico para los pacientes con cirrosis más allá de la simple expansión de volumen. Entonces, ¿cuál es la sentencia de ascitis en cirróticos? El uso de albúmina en pacientes con ascitis en cirróticos. Pues vale decir que todavía no sabemos qué es lo correcto, pero muchas veces se prescribe albúmina a los pacientes cirróticos con la esperanza de que mantenga el intravascular, eventualmente que se cumpla la función de aniquilar o quelar algunas sustancias pequeñas, como por ejemplo los aromáticos y la bilirrubina no conjugada. Bueno, finalmente vamos a ver cuáles son los mensajes para llevar a la casa. Esos son los mensajes para llevar a la casa. Son, número 1, 2 indicaciones generales con respecto al tratamiento de albúmina exógena. Número 1, para la expansión del volumen intravascular. Y número 2, para corregir la hipoalbuminemia. Otras indicaciones menos claras, pero que tiene una lógica desde el punto de vista fisiopatológico, es la función de detoxificación y la función antioxidante. Finalmente, cuando tenemos un paciente que tiene hipoalbuminemia, no es la corrección de la albúmina con la albúmina exógena lo que va a modificar el pronóstico, lo que va a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Es algo tan sencillo para entender como cuando usted tiene este examen alterado, le pone albúmina y se corrige, pero eso no significa que se haya corregido la causa de fondo. Esto es como cuando usted tiene un paciente que tiene un ganglio de Virchow. Entonces, si fuese tan sencillo, entonces una cirugía de la resección de este ganglio de Virchow ya estaría el paciente curado. Pero recordemos que la hipoalbuminemia es el epifenómeno de que el paciente en el fondo está mal. Es como que el ganglio Virchow es el epifenómeno de esta situación, que es un cáncer gástrico avanzado, como se ve en la laparoscopía de ese paciente que ya tiene incluso una carcinomatosis peritoneal. Otro mensaje para llevar a casa es que la albúmina es una solución coloidal que sirve para la expansión del volumen plasmático. Es una solución coloidal natural, monodispersa, de aproximadamente 69.000 Daltons, un tamaño suficientemente grande como para no pasar libremente por la membrana de filtración glomerular, y eso explica la mayor duración del poder expansor de la albúmina. Y las indicaciones son muy precisas, pero también muy poquitas. Recordemos de que el poder expansor de la albúmina es 1 gramo igual a 18 mililitros de volumen de expansión. Y un frasco tiene 10 gramos, expande 180 mililitros. O sea, si hacemos la comparación con el precio de un frasco de albúmina, podemos decir de que por cada 1 cc de volumen expandido, se tiene que invertir casi medio dólar. Y por último, para recordarles que estos son los datos importantes
aprender, 1 gramo de albúmina secuestra 18 cc de agua. Un frasco que trae 50 cc al 20% contiene 10 gramos. O sea, 10 gramos por 18 cc son 180 mililitros de agua. Y por ende, así como está con esta presentación, cada un frasco de albúmina que tenemos se va a expandir 180 mililitros del volumen plasmático.